apasionada con la historia y particularmente con la historia de este país. Y quería decir esto porque, nada, me sale del alma compartir muchas contigo. Gracias. Sí. Contigo, bueno, como Carmen dijo, vamos a tratar también otros aspectos que, aunque sí vinculados con tu labor como director del Archivo General de la Nación, en términos del apoyo y el servicio que puede brindar el archivo a la investigación histórica sobre la izquierda en materia de los hechos de nuestra contemporaneidad. Que creo que sobre eso debemos también conversar. Sin embargo, queremos situar esto en la parte que me corresponde con la actividad del 10 de enero de este año. Actividad que tomando como referente el documento de Amaury Germán Aristi, que escribió a Francisco Alberto Camaño Deñó en septiembre de 1971, fue un referente para, a partir de ahí, se analizaran aspectos, porque el tiempo fue corto para tratarlo. A mí me parece que podríamos conversar un poco sobre eso, sobre tu valoración sobre esa actividad y sobre las cosas aún pendientes que hay. Pero quería destacar algunos aspectos, por ejemplo, que tú planteaste, la necesidad de un análisis que se basara, que se apoyara en documentos para hacer un trabajo o un análisis colectivo, objetivo, que se apoyara en fuentes de cierta credibilidad. Y también que te refirieras a que ese acontecimiento y en el contexto histórico en que se produjo, tanto nacional como internacional, pero sobre todo en el plano nacional, constituyó un parteaguas en ese momento. Y que eso un poco nos obligaba a revisitar esa historia reciente nuestra de la izquierda y sus intentos con una mayor objetividad y con menos parcialidad. Entonces, bienvenido, Roberto, vamos a empezar. Muchas gracias. Sí. Ante todo, Sagrada, decir lo siguiente, ya en términos de archivo, hemos tenido la preocupación, un grupo de los colegas del equipo dirigente, de contribuir al rescate de la historia de los procesos políticos recientes, sobre todo de aspectos poco claros o poco evidentes desde el punto de vista de la información convencional. Y se formó un fondo, existe como fondo, solo que en proceso todavía incipiente, acerca de movimientos sociales y políticos recientes. Incluso hay una persona que es Aquiles Castro, que yo le pedí que se hiciera cargo por su capacidad de trabajo, su tradición, su participación en la gestión de esta labor. Y ya se han recibido varios donativos importantes para este fondo. El archivo de Fidelio Despradel, en primer lugar, que me parece que es el más importante para la izquierda dominicana. Donado al AGN, sí, donado. Son decenas de cajas, debe tener 50 cajas por lo menos de documentos originales, principalmente de la historia del 14 de junio. Pero incluso el archivo de Fidelio comienza desde la época de Trujillo. Ya hay materiales, aún con lo complicado que era hacer documentos. En la época de Trujillo ya hay cosas. Por ejemplo, unas comunicaciones clandestinas con el exilio. Fidelio logró guardar esto. ¿Y quién evalúa el valor de esos documentos cuando llegan? Hay un personal que sabe si el material es auténtico, ¿cómo se clasifica eso? Ahí eso no se evalúa, no. Carmen. Si el material es auténtico, no, porque ya eso es una labor de crítica histórica distinta. Nosotros simplemente recibimos el material, se limpia, se procesa y se reorganiza de acuerdo a criterios archivísticos. El archivo de Fidelio ha sido procesado ya en ese sentido, porque bueno, ya eso se ponen archiveros técnicos específicos, se hace un cuadro de clasificación porque cada documentación tiene características particulares, entonces hay que establecer cuáles son los componentes de esa documentación. Ahí puede haber cartas, documentos, artículos, tipos de series. ¿Y hasta qué fecha épocas. Llega eso? El archivo de Fidelio, yo diría que hasta casi la actualidad. Okay. Sí. Él siguió guardando grandes cosas de procesos muy importantes como
la Convergencia Socialista, Nuevos Rumbos, o sea que hay documentaciones muy valiosas. Recibimos posteriormente un segundo donativo de importancia, que es el de Rafael Báez Pérez Cocuyo, que también formó un archivo importante desde el 14 de junio y sobre todo en el caso del de Cocuyo, centrado en el movimiento popular dominicano. Por ejemplo, hemos recibido diversos donativos, personas con quizás menos cantidad de documentos, pero no menos importantes en algunos casos, como José Israel Cuello, entre otras personas que ahora mismo recuerdo, y varios más. En fin, estamos en eso. Agrego además a la pregunta desagrada que en el AGN tenemos una línea de trabajo que yo creo que ha sido fructífera para el rescate de todas estas cosas, que es un programa de historia oral. Tenemos creo que 2.200 entrevistas directas a protagonistas de hechos de nuestra historia, a todos los niveles, desde los hechos más sobresalientes hasta hechos de la vida cotidiana, que si hay una santería en tal sitio, o sea, pero bueno, son procesos importantes, sobre todo, vamos a decir, los ocultos. La historia del 14 de junio, bueno, tiene muchos componentes todavía, entre comillas, ocultos. Entonces, bueno, creo que para el 14 de junio, la historia del 14 de junio, hay más de 200 entrevistas solamente para ese proyecto. Revolución de Abril, que cubre la cotidianidad del proceso de la revolución, son 300 y pico de entrevistas. O sea que hemos trabajado en ese sentido. Es un material a disposición de los investigadores, digitalizado y además descrito. Está descrito a nivel de minutos en las entrevistas. ¿Qué va diciendo el entrevistado minuto a minuto? Entonces, bueno, todo esto yo pienso que deberá dar un resultado. Desde luego, muchas iniciativas como lo que ustedes están haciendo, continuamente rememorando procesos políticos recientes a partir de los hechos del coronel Camaño, de Amaury Germán y otros capítulos de nuestra izquierda. Yo creo que van a sumarse en una perspectiva nueva de conocimiento de realidades que yo creo que tiene gran importancia su conocimiento. Hay una cualidad de objetividad en cualquier historiador o historiadora que me imagino, y ahí el oficio te ofrece otra perspectiva. Si fuera para hacer una investigación judicial, yo te digo, dame todo y no me importa que Roberto se convierta de repente en otra persona. El historiador trata de preservar una figura independientemente de las pruebas en contra de los atributos que puedan existir de una figura cualquiera en cualquier época. Lo que tú tocas, Carmen, me parece que es fundamental y está en el centro de todos los debates y todos los dilemas de los historiadores, que es la incorporación de los valores. O sea, ¿se puede hacer una historia objetiva al margen de valores? Yo creo que no, que finalmente todos estamos sesgados. Lo importante es reconocer ese condicionamiento. O sea, si no se reconoce, la cosa es problemática. Entonces ya estamos haciendo trampas. Pero, bueno, yo pienso que no hay conflicto entre el espíritu de partido y una honestidad que tiene el compromiso con la objetividad. O sea, hay que decir la verdad entre todas las cosas. Hay que recuperar la vastedad de fuentes que arrojan los procesos, pero al mismo tiempo, finalmente el análisis está sesgado no solamente en términos de intencionalidades y de valores explícitos, sino de valores implícitos y de circunstancias culturales y sociales que gravitan decisivamente sobre el historiador. O sea, no pensemos que nadie hace historia neutra, apartidista, objetiva, pura. Eso es un mito de los historiadores. Yo, por supuesto, como historiador de izquierda, que asumo esa perspectiva en términos metodológicos, pero también en términos políticos. O sea, hay que asumir, bueno, el sentido moral de lo que uno hace. Y yo lo tengo muy claro. Y creo que no estoy contribuyendo a adulterar en ningún momento nada de la realidad histórica. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos con Roberto Casá.